Buenas noches, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Una noche más de viernes para tener nuestro oficio vespertino con mucha alegría de poder estar aquí nuevamente en directo, dándole gracias a Dios por todas las cosas buenas. Recordando que en los tiempos de confinación hablábamos un poco acerca del coronavirus. Pareciera que desde nuestro país en España, donde ahora mismo llevamos varias semanas sin el estado de alarma, parece que todo lo que hemos pasado ha quedado ya como muy atrás, como muy en el pasado. Y sin embargo, cuando miramos la realidad mundial, resulta de que la pandemia no solamente ha ido a menos, sino que en muchos lugares del mundo está alcanzando cotas inesperadas. Tenemos el caso de Estados Unidos, que está arrojando cifras diarias de contagios superiores a las 50.000 personas. No sabemos en cuántos fallecimientos se va a traducir todos esos contagios que se están dando. Ahora mismo los países que están batiendo récords es Estados Unidos y Brasil. En Brasil llegan ya cerca de 50.000 personas fallecidas y más de 1.300.000 contagiados. Y siguen los contagios. Así que, hermanos, sigamos orando por estos países donde están viviendo el azote de la pandemia de una manera muy fuerte, aunque también somos conscientes de que no se están tomando las medidas adecuadas para solventarlo. Nosotros en esta noche vamos a orar, vamos a pedir también por la manera en que están transcurriendo las cosas en España, donde cada día oímos de algunos rebrotes, todavía nada grave, pero es cierto también que así empezamos la última vez, oyendo de que empezaba la pandemia en China, que después se pasó a Italia y todo lo veíamos muy lejos y de pronto resulta que en España pues ya hemos vivido lo que hemos vivido. Ojalá que no sea así. Bueno, lo primero y antes que nada, vamos a poner en las manos del Señor este oficio de oración que vamos a tener diciendo de esta manera: Padre, te damos las gracias por la oportunidad que nos da de estar delante de tu presencia, que en este momento, Señor, todas las personas que se unan a esta oración, no solamente hoy, sino en días futuros, cuando vean este vídeo, te quiero pedir sobre todo, Señor, que tu presencia pueda manifestarse de una manera muy especial en sus casas, que las personas puedan sentir que se cumple la promesa que tú nos has dado de que cuando nos acercamos a ti, tú te acercas a nosotros. Así que en esta noche, Señor, queremos acercarnos a ti, a tu presencia, sabiendo y teniendo la confianza plena de que tú ahora te vas a acercar a nosotros de una manera especial. Que eso podamos sentir todos, Señor. Que podamos sentir a tu Espíritu Santo en nuestros corazones y podamos sentir que se cumple la promesa que cuando 2 o 3 se reúnen en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Que ahora, Señor, tú estés en medio de nosotros. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Y así, hermanos, vamos a dar comienzo a nuestro oficio diciendo: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Leemos el número 4 que dice: las obras de las manos del Señor son verdad y justicia y juicio, fieles son todos sus mandamientos. Oíd el resumen que nuestro divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros.
Y oramos todos juntos ahora. Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros y capacítanos con tu gracia para que, llevando mucho fruto, demos gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, reconociendo con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor, nos humillamos ahora en su presencia y con un corazón contrito confesamos todas nuestras culpas y transgresiones, seguros de que Él oirá nuestra súplica. Y decimos todos juntos esta oración preciosa: Padre omnipotente y misericordioso, la confusión y la vergüenza no nos deja levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso, con humildad y dolor de corazón, confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y como ovejas perdidas hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón. Hemos roto tus santos mandamientos. Además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas, restaura a los que se arrepienten según tu promesa declarada a toda la humanidad en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados sobre la tierra y que no desecha al pecador que a Él acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu, para que vuestra vida sea de aquí adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria en las mansiones del Padre Celestial. Amén. Y el Señor sea siempre con vosotros. Leemos nuestra lauda número 6, correspondiente al tiempo de la Trinidad hasta el Adviento, que dice: Alabaré al Señor conforme a su justicia, y cantaré al nombre del Señor el Altísimo. Aleluya. Te ensalzaré, mi Dios y Rey, y bendeciré tu nombre para siempre jamás. Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, abre nuestros labios, y nuestra boca anunciará tu alabanza. Y vamos a dar lectura ahora al Salmo número 16. En oración lo vamos a leer, creyendo que todo lo que leemos lo hacemos orando también nosotros. Dice así el Salmo: Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste al Señor, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. El Señor es la porción de mi copa, es mi herencia. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré al Señor que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Al Señor he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Después de leer este salmo, hermanos, vamos a tener lugar a nuestro estudio en el día de hoy. No sé si lo podré terminar y seguir continuando luego la semana que viene, o si vamos rápido, podré terminarlo. Pero es un tema muy, muy, muy interesante. Vamos a hablar de algo fundamental, algo fundamental. Se trata de la importancia, este podría ser el título del estudio bíblico de este día, la importancia de recuperar la espiritualidad de Jesús. A lo mejor necesitamos, como dicen algunos, toda la vida para conseguirlo. Pero vamos a intentar y a escuchar, vamos a tratar de aplicar lo que, de una manera general, lo que vamos a hablar para que cada uno lo podamos poner en práctica. Vamos a hacer primero unas consideraciones de introducción para entender un poco el tema. Hemos dicho recuperar la espiritualidad. ¿Qué es la espiritualidad? La espiritualidad es una palabra que hoy en día la verdad es que no está nada de moda
no tiene además buena prensa. Para mucha gente no, sonará a algo que no es práctico, algo que está alejado de la vida real, que no es útil, que no interesa, porque a esta sociedad lo que nos interesa es lo concreto, lo práctico, lo material y no lo espiritual. Sin embargo, en esta misma sociedad resulta que el espíritu de una persona finalmente es lo que más valoramos porque es lo mejor de esta persona, es lo mejor de la persona. Son sus deseos, la pasión que le anima, lo que le va contagiando. Y la espiritualidad en un sentido más amplio significa vivir con espíritu, espíritu con mayúscula. Repito, la espiritualidad en un sentido más amplio es vivir con espíritu. Dicho de manera general es, digamos, no es un vivir de una manera automática ni programada desde afuera, aunque la publicidad nos programa muchísimo. Nos damos cuenta de que se puede vivir, por ejemplo, y todos van a entender esta expresión, con un espíritu franciscano. ¿Qué sería un espíritu franciscano? ¿Cuál es el carisma que caracteriza supuestamente a los franciscanos? La pobreza. ¿Cómo era Francisco de Asís? Pobre. Entonces, cuando decimos vivir con un espíritu franciscano, ¿qué estamos diciendo? Vivir de una manera pobre. Pero también podemos vivir con un espíritu capitalista. También vamos a entender perfectamente lo que significa esto. Esto sería un espíritu que nos lleva a querer todo el tiempo acumular y acaparar. Se suele decir que dónde está el límite de la riqueza que pueden acaparar los ricos. O como estamos viviendo en estos tiempos de pandemia y de crisis, que ahora también estamos metidos en la crisis económica, en estas crisis, casualmente, los ricos se hacen más ricos y los pobres, desgraciadamente, se hacen más pobres. Se habla también de diferentes escuelas de espiritualidad. Por eso se habla de una espiritualidad anglicana, como la nuestra, una espiritualidad luterana, una espiritualidad incluso o calvinista, incluso católica. Si nosotros queremos volver a Jesús como el único Señor y nuestro único Salvador, tenemos que recuperar su espíritu, lo cual significa vivir impregnados y motivados por el Espíritu de Jesús. Hablando, hermano, ahora me pongo muy serio, súper serio, hablando de una necesidad urgente que tiene la Iglesia en general. Pensemos por un momento en todas las confesiones cristianas que hay en el mundo, que son cientos de miles de denominaciones cristianas en el mundo. Hay una urgencia, una urgencia. Lo que tiene la Iglesia hoy más urgentemente necesidad no es otra que volver a Jesús. ¿Para qué? Para centrar nuestra espiritualidad en Jesús y en el proyecto del cual Él nos habló, que no es otro que el reino de Dios. Así que, hermano, repito, volver a Jesús. No hay cosa más urgente en la vida de la Iglesia. Y cuando hacemos eso, lo que queremos también es centrar nuestra fe con más verdad y con más fidelidad en Jesús. Estamos en un tiempo, hermanos, de cambio social, cultural, sin precedentes. De hecho, muchos especialistas ni saben qué es lo que va a pasar. Y recordemos que en crisis anteriores los economistas, aunque a veces se equivocaban bastante, sí trataban de dar respuestas a qué podría pasar. Hoy en día los economistas no quieren hablar demasiado porque hay tantos interrogantes para el futuro próximo, no estamos hablando para dentro de unos años, para el por ejemplo, otoño, o cómo va a terminar el verano económicamente si en España resulta de que la principal industria es el turismo. Las playas no las estamos viendo llenas en muchos lugares, la aduana no está tan abierta para otros países que antes venían mucho a veranear en España, así que hay mucha incertidumbre. Pero también hablamos de las próximas décadas. Y queremos decir, hermano, que si en esta situación que estamos viviendo, la Iglesia, cuando hablo de la Iglesia me estoy refiriendo a todas las denominaciones cristianas, si la Iglesia en los próximos años no tiene una conversión humilde, radical, alegre,
que cambie el clima general de la Iglesia, vamos a ver que el cristianismo se va a ir diluyendo y, como decía Jesús, de las cosas que pasarían en el futuro, una de ellas era que el amor se enfriaría, habría un enfriamiento en la Iglesia. Vamos a hablar aquí de una manera rápida, lo más rápida posible porque el tema es muy profundo. Vamos a hablar de cuál era la espiritualidad de Jesús, para que sepamos a qué tenemos que volver. Lo que yo pretendo en este estudio, en esta noche, hermanos, es sembrar una inquietud por Jesús, encender un fuego en tu corazón, encender un fuego. También Jesús dijo eso, Jesús dijo: he venido a encender fuego en el mundo, he venido a encender fuego en el mundo. Hay una frase muy curiosa de un evangelio apócrifo, el evangelio apócrifo de Tomás, que dice que Jesús dijo estas palabras, supuestamente, no lo sabemos, supuestamente dijo: el que está cerca de mí está cerca del fuego, y el que está lejos de mí está lejos del reino. Así que vamos ahora rápidamente a ver algunas características de cuál era la espiritualidad de Jesús. Yo voy a hablar, el tema ocupa 5 características, voy a ver si soy capaz de decirlas todas. La primera es una espiritualidad que se fundamenta, estamos hablando de Jesús, una espiritualidad fundamentada, enraizada en la pasión profética. O sea, la espiritualidad de Jesús se fundó en la experiencia que nosotros tenemos de los profetas de Israel. Leamos los profetas y la espiritualidad de Jesús se fundamenta en esa espiritualidad, porque Jesús no es un sacerdote del templo. Dios nos ha encargado en un hombre que estuviera ocupado en la religión. No era un maestro de la ley tampoco, preocupado por la moral o por la casuística de hacer diferentes cosas. Dios no se ha encargado en un moralista preocupado por el cumplimiento radical de la ley. En los 2 años y medio y algo más que predicó Jesús en su pueblo, Jesús no escribió nada, no escribió tampoco nada. Hablaba más palabras de fuego, pero decían que en Galilea se hablaba de un profeta grande que había surgido entre ellos. Un profeta no forma parte de la estructura política, pero tampoco forma parte de la estructura religiosa. No ha sido nombrado, no ha tenido ningún reconocimiento por ninguna autoridad. No ha sido ungido por nadie. Su vida está marcada, al igual que el resto de los profetas, simple y llanamente por el Espíritu de Dios. La vida de Jesús, repito, está marcada, como los profetas, por el Espíritu de Dios. Hay 3 características de esa espiritualidad profética. La primera la vamos a llamar una presencia alternativa. Estamos en los años 30, primer siglo de nuestra era, y estamos en Palestina, dominada por el Imperio Romano. Estamos, para que nos situemos, en medio de una sociedad injusta. A ver si lo que yo hablo nos recuerda a algo del presente. Donde los poderosos no tienen conciencia de que le están arrebatando el pan a los pobres. Los privilegiados buscan su propio bienestar y acallan el sufrimiento de los que lloran, sus voces, y ahí en medio de esa realidad aparece el profeta, como una forma alternativa de entender y vivir desde la verdad y la compasión de Dios y los deseos de justicia de Dios. Empieza a vivir desde otro lugar del que vive la sociedad. Por eso hablamos de una presencia, de una forma de vida alternativa, diferente a la forma de vida de su tiempo. Así que cuando la religión se está acomodando a la injusticia, los intereses religiosos no son los de Dios. Cuando la crítica no es posible desde el templo, porque el Dios de los pobres ha sido sustituido por el Dios del orden y de la ley, es cuando aparece el profeta con su manera de leer la realidad desde Dios. Yo me hago la siguiente pregunta: ¿necesitaremos profetas que tengan una presencia alternativa en nuestra iglesia, estoy hablando a nivel mundial, en el día de hoy? Yo creo que sí.
Para captar la presencia profética de Jesús nos situamos en su contexto. Repito, estamos en una Galilea donde la indiferencia es un rasgo tan parecido al que nuestra sociedad está viviendo hoy en día, indiferencia. Jesús en medio de esta sociedad grita, y grita que las cosas no son como las quiere Dios. Lo que estamos viviendo en esta sociedad, hermanos, no es lo que quiere Dios. Dios no quiere las cosas así. ¿Por qué? Porque aquí no reina la justicia de Dios. Esto lo tiene Jesús muy interiorizado. Él capta que los herodianos abusan y los romanos oprimen. Jesús no tiene papeles. ¿Por qué? Curiosamente, Jesús no tiene papeles. ¿Por qué? Porque los romanos han sometido a Galilea. Son un pueblo sometido. ¿Y qué han hecho los dirigentes del templo? Desentenderse. Se han desentendido porque están más preocupados en que se cumpla el sábado y que se cobren los diezmos. Así que las cosas no son como Dios las quiere. Otra de las características es la indignación profética. Indignación que, para que os hagáis una idea, si nos vamos a la sociedad, el problema de los indignados, los que están indignados, es la paciencia. La verdad es que no es fácil mantener la indignación. Es una reacción ante los abusos que afligen a los inocentes. Expresa rabia por las víctimas y saca a la luz muchas cosas. Sacude la indiferencia. Saca a la sociedad del autoengaño. Hermanos, en estos tiempos de pandemia en España, si nos damos cuenta, qué poquitas imágenes han salido en televisión de lo que estaba pasando en los hospitales, qué poquitas imágenes han salido de los féretros que han llenado pabellones enteros, de tal manera que pareciera que los fallecidos eran simplemente números. He leído en las redes que te das cuenta de lo que es el COVID de verdad cuando un familiar tuyo se contagia y fallece. Pero si a ti no te toca, es como que esto no estuviera pasando. La buena nueva, Jesús la grita como un hombre indignado. A lo mejor esta imagen de Jesús nunca nos la hemos planteado. Por eso, hermanos, yo estoy hablando de recuperar la espiritualidad de Jesús. Y esta indignación es necesaria para no apagar la confianza en la vida y la esperanza en Dios. Puede ser dolorosa, pero cuando se calla la voz del Bautista, surge el silencio. Y ahí sale gritando Jesús diciendo aquellas palabras del Evangelio de Marcos, cuando dice: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Jesús grita: el sufrimiento de los inocentes debe ser tomado en serio. Y ahí va Jesús por los caminos de Galilea, como un indignado. Y recordamos dos gritos de Jesús en esa indignación. Uno es cuando dice: los jefes de las naciones las dominan como señores absolutos y los grandes las oprimen con su poder. Pero no debe de ser así entre vosotros. El único Señor es Dios y está en contra del poder opresor, como leemos en Marcos capítulo 20 y los versículos del 25 al 26. Repito, Dios está en contra del poder opresor. Hay otra frase muy característica que es un grito de Jesús que dice: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos, atando cargas pesadas, las echan encima de los demás. En Mateo capítulo 23, versículo 24. Y Jesús reacciona ante una sociedad que está aletargada. En alguna ocasión dice un apóstol que tenemos que despertar del sueño. Eso es lo que hace que una sociedad no sea consciente de las injusticias que vive y que esté realmente muy poco indignada. También se habla de una apertura a la esperanza en este carisma profético. Y es que cuando en la sociedad no se permiten cambios, cuando no se sabe de dónde puede venir un verdadero cambio, una esperanza, sobre todo para los pobres, aparece cuando aparece el profeta, Jesús. Jesús es un luchador contra la indiferencia y contra el escepticismo.
Por eso critica el orden establecido, pero poniendo esperanza. Porque recuerda que el dueño del futuro es Dios. El dueño, hermanos, del futuro es Dios. ¿Qué va a pasar? Dios es el dueño del futuro, solo Dios. La indignación de Jesús se convierte en imaginación creativa y en gestos de bondad. Está dando gestos de aliento porque cree en un Dios que es amigo de la vida. La esperanza de Jesús, por tanto, se enmarca en un ámbito en el que los romanos pondrían la paz en la tierra y creen que es la paz plena y definitiva. Un tiempo en el que la religión del templo defiende la ley de Moisés, que es inmutable y eterna. Y Jesús va caminando por los caminos de Galilea, contemplando a esa gente que ha sido excluida del imperio, a esa gente que ha sido olvidada del templo, para la que ya no hay esperanza. Pero se puede cambiar algo. Pero no hay un cambio decisivo para los pobres. El mundo no se hace más humano y Jesús vive en medio de ese mundo cerrado. Y nos preguntamos, ¿no sentimos en la actualidad algo de esto? ¿Quién puede poner un poco de luz en esta problemática mundial, en esta problemática religiosa, en esta problemática nuestra? Jesús rompe ese mundo anunciando la irrupción del reino de Dios. Esa situación que parece no tener salida, realmente es falsa. También hoy es falsa. Lo que no admite crítica, lo que no admite interpelación, no es la verdad del Padre. Es posible, hermanos, abrir un camino nuevo al reino de Dios y su justicia. Una situación sin esperanza, hermanos, es falsa. Hay esperanza. Porque el mundo que quiere el Padre va más allá de lo que hay establecido por la ley y por el derecho romano, en el cual seguimos hoy. Así que desde este espíritu de un profeta, Jesús grita con indignación, con convicción, y dice, quienes se humillen serán enaltecidos. Dice también que las prostitutas y los publicanos precederán a los escribas en el reino. Y dice también cosas como que será grande el que sirve. Jesús fue el portavoz, el portador de una fuerza espiritual desconocida. Jesús es único. Tiene una fuerza incomparable. La espiritualidad de Jesús, además de estar enraizada en los profetas, también está centrada en el reino de Dios. Jesús sorprende a la gente de sus días cuando Él dice, el reino de los cielos ya está aquí, ya está aquí, ya está aquí. Ellos estaban esperando al Mesías y Jesús dijo, el reino de los cielos ha llegado. Jesús nos presenta a Dios como algo nuevo y algo bueno. Así que si no nos acercamos a Jesús, no podremos hacer lo mismo que Jesús hizo. Dios no quiere dejarnos solos ante nuestros desafíos, nuestros sufrimientos y nuestros problemas. Quiere construir una vida más humana, con nosotros y junto a nosotros. Por eso dice, arrepentíos, o sea, cambiad vuestra manera de pensar y creed en este Dios, creed en el Evangelio. Así que el credo de Jesús es, creed en Dios, como una presencia buena, que trata de entrar en nuestra vida para hacerla más humana. Esta es su experiencia de Dios. Esto es decisivo para que cambiemos y seamos los cristianos que Dios quiere que seamos. Y para vivir a Dios como lo vivía Jesús. Buscar el reino de Dios y su justicia. Recordar la clave de esas palabras. Jesús nos habla y nos dice que busquemos el reino de Dios y su justicia y las demás cosas nos serán, como dijo él, añadidas. Así que el centro de la espiritualidad de Jesús está ocupado por el reino de Dios. No separa a Dios y la realidad del mundo. No le contempla a Dios en su misterio trascendente ajeno a lo humano. Repito, Dios es una presencia buena que quiere abrirse camino para hacer del hombre, en el hombre y la mujer, una vida más humana, una vida más llevadera, una vida más sana. Recordar cuántas sanidades hizo Jesús a tanta gente enferma.
Dios trata de abrir caminos para humanizar. Y especialmente leemos en los evangelios que Jesús se centra en la vida de los más pobres. Es curioso porque siempre recordamos aquellas palabras que le dijo Jesús a Judas y a aquellas personas que estaban escuchando después de que había sido ungido sus pies por el perfume tan caro por parte de María. Y nos recordamos de aquellas palabras que Jesús dijo de que a los pobres los tendréis siempre con vosotros. Y con esa idea es como decir, como eso es así, siempre será así. Y no nos damos cuenta de que en las personas que más estuvo Jesús centrado no fue en los ricos, fue en los pobres, en los que no tenían nada. ¿Por qué había tanta gente enferma? Porque no podían pagar las medicinas ni podían pagar a los médicos. Tenemos el ejemplo de esa mujer que había gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado en todo lo que había gastado. Y como última esperanza se atreve a coger el manto de Jesús y ahí viene la sanidad completa. ¿Cuántos pobres estaban en esa situación que no tenían nada y por eso estaban enfermos también? No solamente eran pobres, sino que además eran enfermos. Y Jesús iba por los caminos de Galilea sanando y liberando a los enfermos. Esos caminos de ese reino de Dios, lo que ha traído a Jesús, hermano, es más que una religión, porque a veces queremos hacer del cristianismo una religión sin más. Pero quiero deciros que Jesús no es propiedad de los cristianos. Jesús vino al mundo. Y a veces los cristianos nos apropiamos de Jesús, lo hacemos nuestro y no lo queremos compartir con otros. Y lo tenemos como propiedad. Acoger el reino va más allá de acoger las creencias y los ritos de una religión. Es vivir una nueva experiencia de Dios. Tenemos que orar, tenemos que decirle a Dios, Dios mío, yo quiero experimentarte de una manera nueva en mi vida. Tú puedes llevar hace 40 años que estás en los caminos del Señor, pero puedes hacer esta oración cada día. Señor, que yo no viva del pasado, que yo pueda vivir del pan espiritual que tú me das cada día. Y yo quiero pedirte ese pan espiritual, ese alimento espiritual, esa experiencia nueva de Dios. La gente del tiempo de Jesús se pasaban todo el tiempo pidiendo signos, no les bastaba las miles de sanidades que Jesús hacía. Todavía la gente quería signos más espectaculares. Pero hermanos, lo que podemos encontrar en los evangelios es que el reino de Dios no viene de una manera espectacular. Siendo Jesús el Rey de Reyes y el Señor de Señores, nace en un portal y lo ponen en un pesebre. Recordemos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Así que no esperemos signos espectaculares. Veamos que la fuerza de Dios se manifiesta en lo débil, no con el poder. Así que, hermanos, este tiempo de pandemia que estamos viviendo es un tiempo de gracia, porque somos débiles, porque estamos como perdedores. Y si somos capaces de darnos cuenta de esta realidad, de que el reino no va a venir de una forma espectacular, estamos mejor preparados para recibir las cosas de Dios en nuestro corazón. Todos discutían en la época de Jesús de cómo vendría el reino, de dónde estaba, y lo triste es que seguimos haciéndolo. Pero Jesús les dijo, el reino está dentro de vosotros. Parece que con esta frase y esta traducción del griego, parece que estamos como reduciendo el proyecto de Dios. Como que fuera algo que solamente está en el interior de la persona. Hoy en día se ha pensado en otra traducción, un pelín diferente, pero que cambia bastante el sentido de la frase, porque dice, el reino está en medio de vosotros. También eso se puede, por decirlo de alguna manera, tomarlo como un pretexto para un proyecto político, idealizarlo de alguna manera y hacer del cristianismo algo así como un proyecto político. Hay muchos hermanos que están cayendo en esto en estos días. Pero conociendo a Jesús, sabemos que a Dios se le acoge en el corazón, pero se desarrolla en la vida. Así que sería igual de válido una interpretación que la otra. El reino de Dios está dentro de vosotros, pero también está en medio de vosotros. Se desarrolla la vida ahí donde se vive como Dios quiere que vivamos. Ahí se está desarrollando la vida. Por último, os voy a compartir
la oración del buscador del reino de Dios? ¿Cuál será? Recuperar la espiritualidad de Jesús pasa porque recuperemos esa famosa oración llamada el Padre Nuestro. Hay algunos hermanos que han interpretado la oración no como algo que tenemos que repetir, sino como que es algo así como un modelo, una estructura o una manera de orar, pero no repitiendo las mismas palabras, sino entendiendo el concepto. Y entonces dicen, bueno, la oración dice Padre Nuestro, tenemos que dirigirnos a Dios como nuestro Padre. Que estás en los cielos, habla de dónde está Dios. Santificado sea tu nombre, que tenemos que honrar, alabar, glorificar, santificar el nombre de Dios, el nombre de Jesús también. Y así se va desarrollando lo que es la oración para no repetir las mismas palabras. Pero casualmente estaba yo leyendo en oración precisamente esto que iba a compartir y no sé por qué me vino lo que dijo Jesús. Jesús no dijo, esta es la manera, o esta es la forma en que tenéis que hacer. Jesús le dijo, cuando oréis, decir así. Así que decir así no es decir algo parecido a esto que tenga el sentido de esto. Es como cuando el reformador Zwinglio en Suiza, a las palabras de Jesús, cuando dijo esto es mi cuerpo, él interpretó y dijo, en realidad lo que Jesús quiso decir es que esto es como mi cuerpo, la imagen de mi cuerpo, pero no es mi cuerpo. ¿Vale? Muy bien, es una interpretación, pero si nos paramos a pensar en la interpretación, resulta que Zwinglio en el siglo XVI nos dice lo que Jesús quiso decir. Si esto lo tomamos literalmente, nos damos cuenta de que estamos poniendo palabras en la boca de Jesús que nunca existieron. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo esto es mi cuerpo? Bueno, podemos dejarlo en el misterio, pero lo que está claro es que lo que dijo es lo que dijo, no dijo otra cosa. Con el Padre Nuestro, hermanos, pasa lo mismo. Y es que parece que orar literalmente la palabra de Dios fuera, en el mundo evangélico se habla de rezar, y rezar no se puede hacer, es malo. Pero Jesús nos enseña, cuando oréis, decid así, y empieza a decir, Padre Nuestro, que estás en los cielos. Así que, hermanos, hoy nosotros, en nuestro oficio vespertino, vamos a orar el Padre Nuestro, con toda convicción. En esta oración del Padre Nuestro, a la que se ha titulado la oración del buscador del reino de Dios, vamos a ver cómo es una oración que nos introduce a la espiritualidad del reino de Dios. Hay 3 anhelos, hay 3 deseos en el corazón de Jesús. Y luego hay 4 gritos. 4 gritos lanzados desde las experiencias básicas del mundo que necesita que Dios venga. ¿Cuáles son esos 3 deseos, esos 3 anhelos? El primero, cuando dice Abba, papaíto, Padre, santificado sea tu nombre, que nadie se burle de ese nombre de Padre, violando a tus hijos. Que todos te bendigamos como Padre y vivamos como hermanos. Un anhelo, un deseo. Que venga tu reino. Cada vez que estamos diciendo esto, lo decimos en el sentido actual, pero también en el sentido global, para todo el mundo. Que venga tu reino a nuestras vidas, pero también que venga tu reino a todo el mundo. Que se abran caminos de justicia. Eso significa que venga el reino de Dios. Caminos de justicia, caminos de paz. Que no reinen los ricos sobre los pobres. Que la banca y los mercados no estén por encima de las políticas y el bien de los pueblos. Que los poderosos no abusen de los pobres. Que los varones no dominen. Podemos ver qué está pasando en estos días en los mercados capitalistas. ¿Qué está pasando toda la especulación económica que hay alrededor de
las posibles soluciones al COVID. Llámese vacunas, la guerra por encontrar la primera, por si se puede vender, quién la comprará, y si hay que comprarla, cuánto costará, y podrán algunos países comprarla y otros no. La opresión de los ricos sobre los pobres. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar con los pobres en África? ¿Les vamos a poner la vacuna? ¿Habrá dinero para ello? Hace unos días escuchábamos la noticia de unos soldados en Colombia que habían violado a unas niñas de 12 y 13 años. Porque estaban borrachos. Aquí parece que si está borracho todo vale. Ya han sido, creo que, expulsados del ejército, pero qué triste esta violencia de los que tienen algún tipo de autoridad o poder sobre los que no la tienen. Pues por eso este anhelo en el corazón de Jesús: venga tu reino, Señor, que venga tu reino a nuestra sociedad, que venga tu reino a nuestra vida, y que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que se haga tu voluntad, que no encuentre tanta resistencia en nosotros mismos, que en toda la creación se haga lo que Dios quiere y no lo que busca la banca mundial o lo que tratan de hacer las 20 grandes empresas del mundo. Que se vaya haciendo lo que Dios desea, la voluntad de Dios, porque el reino de Dios acogido es el que nos lleva al reino definitivo. Y Jesús grita 4 cosas: danos el pan. Que no le falte a nadie el pan. No es simplemente dame el pan a mí. Danos, plural, danos el pan de cada día. Que no le falte el pan a nadie. No estamos pidiendo bienestar, abundancia, sino pan para todos. Que los hambrientos de la tierra puedan comer. Que los que lloran puedan reír. Que se pueda vivir con dignidad. El otro día salía la imagen de una chica, una niña, 6-7 años, en Siria, sin padres. Ahí estaba la niña en mitad de la destrucción absurda provocada por los deseos de poder, de dinero, de los que están en el mando, y un periodista le preguntaba a la niña que si había comido, y la niña, muerta de la vergüenza, con 6 años, con una dignidad personal tremenda, le dio vergüenza decir que llevaba un día sin comer. Y lo dijo delante de las cámaras avergonzada. Hermanos, cuando oremos el Padre Nuestro y digamos danos el pan, acuérdate de los que no tienen que comer. Se dice que actualmente están muriendo de media un mínimo de 30.000 personas al día de hambre. 30.000 personas diarias mueren al día de hambre. Si son diarias, ahora mismo llevamos 550.000 personas fallecidas por la pandemia. 550.000 personas. En 20 días han muerto su equivalente personas de hambre. Pero eso no lo vas a escuchar, que salga por la televisión, porque a los pobres nadie le interesa. A los marginados del mundo nadie les interesa. Así que, hermanos, cuando digamos en esta oración, danos el pan, acuérdate también de lo que nos tienen que comer. Perdónanos, porque necesitamos el perdón de Dios. Y tenemos también nosotros que perdonar a los demás. Porque el perdón, hermanos, también va transformando nuestras vidas. Que no nos deje caer en la tentación. La tentación es lo que nos aleja del reino, lo que no nos deja entrar en su proyecto, y que nos libere del mal, de aquello que nos hace daño. Hagamos esta oración ahora después, con más sentido todavía, despacio, tranquilamente, una oración que puedes decir a solas o que podemos decir como iglesia, pero que queremos que despierte en nosotros la espiritualidad del espíritu del reino. Me quedan todavía 2 cosas más de la espiritualidad de Jesús a las que tenemos que volver, pero lo voy a dejar para la semana que viene. Vamos a llegar hasta aquí.
Creo que es suficiente por hoy. Y, hermanos, hagamos esta oración en nuestras vidas. Digámosle al Señor, Señor, que yo pueda recuperar la espiritualidad de Jesús. Hermanos, volvámonos de corazón, con convicción, a Jesús. Es urgente. Es lo más necesario. Necesitamos una iglesia centrada en Jesús. Porque Jesús es el fundamento de la iglesia. Y una iglesia que no tiene su fundamento en Jesús no es iglesia. Así que tenemos una urgente necesidad en este tiempo que estamos viviendo. Nos puede parecer en estos momentos, nos puede parecer que ya está todo resuelto con el tema del coronavirus, pero Dios no lo quiera y ojalá no sea así y no se repita la misma historia luego en octubre nuevamente, que están hablando de que puede volver otra vez el confinamiento. Pero hermanos, en estos tiempos raros, impredecibles, son los mejores tiempos para que nos volvamos a Jesús y lo pongamos como el centro de nuestra vida. Que así sea. Amén. Decimos ahora, oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Y decimos todos juntos, confesando nuestra fe, el símbolo apostólico, diciendo, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por la obra del Espíritu Santo, nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, de donde ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. El Señor sea siempre con vosotros. Ahí en vuestras casas, que la presencia de Dios esté con vosotros. Oremos al Redentor del mundo, nuestro Señor Jesucristo, y con toda suplicación le rogamos que aumente la fe de su Santa Iglesia y le dé paz y por siempre la defienda. Concédenos esto, Dios eterno y omnipotente. Y ahora decimos todos juntos, Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor, con toda obra buena, oh Trinidad. Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, inclinaos a la bendición. Que el Señor sea siempre con vosotros. Y decimos la bendición correspondiente al tiempo de la Trinidad hasta el Adviento, que dice, el Señor Jesucristo nos guarde propicio y nos bendiga. Amén. Protéjanos con su clemencia y nos defienda sin cesar de todo mal. Amén. Y nos llene de gozo quien benigno concede el perdón de los pecados. Amén. Por la misericordia del mismo Dios nuestro, que es bendito y vive y gobierna todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación y de todas las congregaciones cristianas del mundo que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde, de mañana y al mediodía, justo es, oh Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo y has mandado al sol que conozca su ocaso, abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones y brillando tú en ellos, te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, terminemos con paz. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos sea siempre con vosotros en toda su plenitud,
y la bendición de Dios el Padre Omnipotente y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Aquí terminamos nuestro oficio vespertino en esta noche, hermanos. Quedémonos con esta idea en nuestro corazón, en nuestras oraciones, de recuperar la espiritualidad de Jesús. Él dijo en cierta ocasión: aprended de mí. Jesús nos dice en esta noche: aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón. Recuperemos, hermanos, la espiritualidad de Jesús. Leamos los evangelios, veamos cómo hablaba, cómo se comportaba, qué sentía, qué decía, y aprendiendo de Él podamos orar y decir: Señor, yo quiero ser como tú eres. Que tengamos eso en cuenta en esta semana y que tengamos esa intención en nuestros corazones de recuperar esa espiritualidad de Jesús. Amén. Podríamos decir muchas más cosas en esta noche, pero creo que con esto tenemos suficiente. Hay esperanza. El reino de Dios trae esperanza a nuestras vidas. Amén. Que el Señor los bendiga mucho.